estamos haciendo una clase inesperada. Entonces, bueno, ya está grabando. Cosa que nadie diga que no, a mí no me han avisado, yo no sabía. Ah, está bien, no te han avisado y no sabía, pero sí, podés verla ahí. Eh, Vamos a compartir entonces una ventanita, la ventanita de la pizarra. Bueno, tenemos ahí. Esto es, va a ser complicado porque va a ser complicado dibujar bien. Eh, Vamos a dibujar primero, yo voy a dibujar primero una onda, ¿no? Ajá. A ver, vamos a graficar una onda. Qué mal. Graficar de vuelta. Bueno, sé que algo me salga bien. Ah, la última parte se me arruina, por Dios. Bueno, no pretendamos que esto sea de lo mejor. ¿Eh? Pero, a ver, ¿cómo se puede hacer esto? Ah, ya ven que quiere entrar. A ver. Ahí le he copiado la onda y lo que quiero hacer ahora, básicamente, es cambiarle de color. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Porque ahí tengo dos ondas. Esas son las dos ondas que yo quiero tener, que en realidad ya están viendo que es la misma. Porque me dice, vamos con el punto A. Ah, creo que el más fácil es el A. A ver. No, el más fácil es el B. Me dice dos ondas, de la misma longitud de onda, la misma amplitud, fase uno igual a cero, la fase del 2 también igual a cero. Bueno, eh, entonces las dos ondas son exactamente iguales, ¿eh? Este sería el dibujo de eso que me están pidiendo. Dos ondas que son exactamente iguales. Tienen la misma longitud de onda, la misma amplitud. La fase de uno es cero, la fase del otro también es cero. Ese es el caso del B. El caso del A, uno de las ondas es tiene la misma longitud de onda, pero una es... No, esto no me lo permite. No me permite que le haga una estiradita como para arriba. Bueno, lo voy a guardar esto por acá. Capaz que después lo voy a utilizar. A ver, ¿cómo sería el caso de la misma longitud de onda, las dos con fase igual a cero y uno que tenga la amplitud el doble del otro? Bueno, amplitud el doble. Bueno, eso es lo que estamos queriendo decir, chicos. O sea, yo no lo he dibujado, pero supuestamente por acá
debería venir un eje, el eje X, este vendría a ser como el eje Y, y ahí están las dos ondas que cumplen con el caso de la, este, la, este vendría a ser, esta es la amplitud del 1, y la roja es la onda 2, y la amplitud del 1 es el doble de la amplitud de 2. Las dos tienen fase igual a 0, y las dos tienen la misma longitud de onda, o sea, la distancia de acá hasta acá es la misma, entre máximo y máximo, las dos tienen la misma. Disculpen, ya sé que los dibujos están horribles, pero es difícil dibujar bien con estos elementos, ¿no? El caso 2, los dos tienen la misma amplitud, tienen la fase igual a 0, tienen la misma longitud de onda, o sea, son las mismas ondas. El caso B, o sea, el caso A ya está, el caso B ya está. Y el caso C, a ver, tiene la misma longitud de onda, pero uno está corrido con respecto al otro. A ver, a ver cómo vendría a ser esto. A ver, muestra una onda, esta es la otra onda, y a ver, cambiamos la paleta de colores, color, este color. Y ahí tienen que tener una idea de lo que yo les decía a la primera clase. ¿Qué es lo que se representa en esto? Está bien, acá como es X, como estamos hablando en función de X, lo que uno entiende que la distancia entre esto y esto es una longitud de onda. Pero en realidad también tiene una relevancia con respecto al phi. Una longitud de onda corresponde a un 2pi. Hasta la mitad será pi. Y esto es pi sobre 2. O sea, que he corrido como un cuarto. Si yo hago que empiecen acá, mi longitud de onda entera viene hasta acá. Esto es mi longitud de onda, o en términos de ángulo, esto es 2pi. Hasta la mitad es pi, y hasta acá es pi sobre 2. Entonces, si las dos ondas estarían superpuestas, corresponde al caso B. La misma amplitud, la misma longitud de onda, la misma fase, que en este caso sería igual a 0. Si quieren correrla, que el phi 2 sea pi sobre 2, tengo que desplazar esta onda hasta ahí, hasta pi sobre 2. Alguien me podría decir cómo y por qué para adelante. Y en realidad, como el enunciado no es claro, también podrías pensar que es para atrás. ¿Mm? Eh, Obviamente no es la misma matemática que si está acá adelante, corrida en pi sobre 2, que está para atrás, corrida en pi sobre 2. Eh, Capaz que para esto a ustedes, estos chicos, les resulta bastante chino, y en realidad para mí es porque no entienden la matemática toda. Esto es algo que le deben de haber enseñado en matemáticas, pero a ustedes no lo tienen todavía como algo interno. A ver, yo voy a intentar explicárselo en lenguaje matemático. Porque esto es válido para cualquier función, ¿eh? Hagamos una función muy simple. Y igual, lo voy a escribir con rojo todo eso, porque quiero que la gráfica también quede con rojo. Suponemos y igual a x cuadrado. A esta función saben cuál es la gráfica de esta función, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa función le va a dar por gráfica, ¿qué cosa? Responden con el micrófono por Una parábola una parábola. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una parábola que se abre hacia hacia dónde. arriba. Y tiene vértice En el origen de coordenadas. en el origen de coordenada, acá en el punto 0, 0. Eso por ser lo más.
Exactamente es así. Una parábola que se abre. Ahora supongamos que yo quiero graficar, y yo lo que le voy a decir a continuación para mí es como, yo digo, bueno, como yo en matemática lo sabía y en realidad esto era así, entonces en física debe ser exactamente lo mismo. Yo siempre, en realidad siempre digo que he sido mucho mejor matemático que físico, porque en realidad en matemática la sabía bastante bien y entonces las cosas en física me resultaban muy fácil porque yo entendía la matemática de lo que se trataba. Ahora, a lo que yo voy es que, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Y yo le voy a decir, la gráfica de esta función es exactamente la gráfica de esta función, nada más que corrida en dos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir exactamente con eso, con corrida, corrida en dos? O sea, acá estoy exactamente con la misma, perdón, con la misma figura. Exactamente, porque le he copiado. La corro en dos. Y esa es la gráfica de mi función. Esa es la gráfica de mi función. Porque ahora mi x tiene que valer 2 para que mi y sea cero. Y de ahí en más tiene exactamente los mismos valores. Eso es lo que hace el phi. Lo corre. O sea, si yo tengo una función y igual a seno de x, esto va a tener una gráfica. Ustedes ya en realidad la deben entender como que una gráfica que comienza así. Una gráfica seno. Ahora, si yo digo tengo una gráfica y igual a seno de x menos pi sobre 2, en realidad me tendrían que decir, bueno, es la misma historia que con esta. O sea, a esta misma formita, este puntito, por decir el origen, por decir, acá yo tenía un punto relevante que era el vértice de la parábola, va a estar corrido en pi sobre 2. Pero ese pi sobre 2, o sea, eso es absolutamente cierto, esto va a comenzar ahí y va a tener esa forma. Pero de tal manera que es como que es la gráfica de una menos coseno. Y si hubiera sido más, ese puntito empezaba para el otro lado. De la misma manera que si esto hubiera sido x más 2, sería la misma parábola, nada más que comenzaría acá, tendría su vértice en la menos 2. O sea, por eso yo muchas veces esto lo explico así de rápido, porque en realidad esto no pertenece a la rama de la física, esto es la matemática particularizada para esta función. No, no es que estas sean cosas de física, cómo se grafica con phi sobre 2, no. En realidad representa, es lo mismo de matemática, ¿no? Este, bueno, por eso yo también les pasaba el link de esa graficadora de función, como para que vean que si ustedes le ponían un phi, cómo la función seno se podía transformar en una coseno, como la coseno se transformaba en una seno, y que en realidad el phi era muy, pero muy importante. Bueno, esa es la idea de todo el 9. Ah, seguramente han quedado dudas, ¿ah? Pero eh, vamos a hacer el 10, después recién le voy a preguntar si han tenido alguna duda al respecto. El 10 yo creo que el 10 también tiene mucha matemática metida en el medio. Bueno, vamos a este problema. Tenemos el enunciado de este problema, me dice que una partícula oscila como movimiento armónico simple, luego de ser alcanzada por una onda, como indica la figura, bla, 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 bla. Ah, bueno, acá me dicen que la longitud de onda es 1,6 metros y tenemos que indicar la velocidad de propagación.
O sea, el punto A me dan el dato que la longitud de onda son los 6 metros, la velocidad de propagación es la incógnita, pero en realidad también me da la figura. Y de la figura yo puedo sacar varios datos. Es interesante que acá lo que está graficado es la velocidad de una partícula en función del tiempo. Ujú. Bueno, entonces yo sé que esa especie de amplitud, esto no se llama de ninguna manera amplitud de la velocidad. Este 2 representa básicamente la velocidad máxima de la partícula, que son 2 metros por segundo. Esa velocidad máxima, en realidad como toda partícula realiza un movimiento armónico simple, tiene que ver con esta ecuación, A por omega. Ya sé que el A por omega vale eso. Y el otro dato que voy a sacar de acá es esto. De acá hasta acá. ¿No? Fíjense que de acá hasta acá es exactamente una vueltita entera. Y estos son 16 segundos. Entonces yo interpreto que esos 16 segundos, porque acá está graficado el tiempo, es el periodo. Y acá está graficado X, esta sería la longitud de onda. Entonces hay un dato que también sacamos de la gráfica. Bueno, en realidad sacamos dos datos. Este dato sacamos de la gráfica. Este otro dato también sacamos de la gráfica. 16 segundos. Y indique la velocidad de propagación. Formulita para la velocidad de propagación. Hay muchas formulitas para la velocidad de propagación. Pero en realidad la que parece ser más pertinente para este caso es que es la longitud de onda sobre el periodo. ¿Por qué la más pertinente? Bueno, porque la longitud de onda me la dan y el periodo lo he sacado de la gráfica. Hago eso, Profe, ¿sí? la longitud de onda es 1,6 metros. Mira, ahí está. Muchas gracias. 1,6 sobre 16. Bueno, esto no puede ser más fácil. La tabla es 1,6, esto es 0,1 entonces. 0,1 metros sobre segundo. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Mira, Camila me lo estaba diciendo hace rato, yo no tenía la pantalla en otra cosa. Pero estamos ahí, ¿verdad? ¿Cómo se hace cómo se saca la velocidad de propagación? Esa es la parte fácil. Ahora vamos con la otra parte. Dice que la onda se propaga hacia la derecha. Encuentra la función de la onda considerando que la partícula se halla en x igual a 0. O sea, esta partícula, una partícula oscila como movimiento armónico simple. Esta partícula es la partícula que está en x igual a 0. ¿No? Bueno, a ver. Vamos para el punto B. La función de onda, lo que me están pidiendo es que encuentre esto. Ya sabemos que la función de onda es A por el seno. Y puede haber diversas formas. Puede haber diversas formas de dar de dar o pedir. Yo, por ejemplo, ya he hecho algunos ejercicios del auto evaluativo y algunas veces lo he puesto al 2pi acá como factor común y otras veces ya lo he hecho distribuido. Y otras veces he distribuido y he dejado afuera el pi nomás. Entonces ustedes tienen que también tener en su mente cuáles son las distintas opciones que puede tener esta misma función de onda. En donde en realidad lo que siempre va a quedar como letra, la I va a quedar como I, la X va a quedar como X,
el t va a quedar como t, y todo lo demás tiene que ser reemplazado. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás tiene que ser la amplitud, el periodo, tenemos que elegir si es un más o un menos, tenemos que encontrar el lambda, y tenemos que saber cuál es el phi. Hay cosas que las vamos a hacer con cálculo y hay otras cosas que se hacen con la mayoría con la teoría y con los datitos que estábamos teniendo. Pero fíjense, hay algunos que ya tenemos la longitud de onda, bueno, pero, por ejemplo, el periodo ya está. La longitud de onda ya está. La amplitud no. Bueno, entonces hay que buscar cómo va a ser ese de la amplitud. Fíjense, en eso lo podemos sacar de acá. Sabemos que la velocidad máxima, que vale 2 metros por segundo, es A por omega. No tengo omega, pero tengo la manera de sacar el omega. Entonces yo sé que omega es 2pi sobre t. Y t ya hemos sacado que era 16. Entonces, bueno, eso será como pi sobre 8. Y pi sobre 8, estoy buscando mi cuaderno porque ya lo tenía hecho, pero si alguien lo puede encontrar más rápido que yo, sería mejor. 0,39, profe. 0,39 me dice. Bueno. $0,39. ¿Qué? Radianes sobre segundo. Muy bien, radianes sobre segundo. Esa es la mejor opción, ¿eh? También te podrían decir 1 sobre segundo y estaría bien. Lo que no te podrían decir es hertz. Pues te dirá, bueno, pero sí, el hertz es 1 sobre segundo, no. Ese hertz lo dejamos para la frecuencia, ¿no? Ya sabemos cuánto vale omega, 0,39, y de ahí podemos sacar entonces cuánto vale la amplitud. La amplitud, si despejamos, va a ser la velocidad máxima. Está quedando medio feíto todo esto porque está un monto cochinado. Pero estos dos dividido la velocidad máxima que le he sacado de acá, de la figura, dividido en el 0,39. Y esto me dará, si fuera por 0,4 serían de 5, entonces esto es un poquito más grande que 5. 5, 5, ¿cuánto, chicos? 5,1. 5,1 o 5,12 A ver, nos quedamos con el 5,1. ¿5,1 qué? metros. Metros, muy bien. 5,1 metros. A ver, entonces, hagamos una revisión. La amplitud ya la tenemos. El periodo ya lo tenemos. La frecuencia ya la tenemos. Bueno, tenemos que el signo. La onda se propaga hacia la derecha. Y si se propaga hacia la derecha, el signo que iba acá, ¿se acuerdan cuál era? Hacia la derecha, que le decía que era Negativo. positivo. Entonces Negativo. está bien, el negativo. Y eso tiene que ver con lo que les decía hace rato. Disculpen que les suba. Cuando la función se desplaza hacia la derecha, es porque esto está restando. Por eso es así. ¿Mm? Como está restando, como es x menos 2, la función que le corresponde es corrida hacia la derecha. Es exactamente por eso. No es es matemático todo esto. Bueno, entonces ahora llega el momento que yo tengo que saber esto. Yo para poder sacar el phi, tengo que saber que por ejemplo, acá me dicen todo esto. Me dice que todo esto está hecho en x igual a 0. Yo tengo que saber en x igual a 0, siempre, y el más fácil es el tiempo. En el
tiempo igual a 0, cuando se cumplen esas dos cosas, mi I, ¿cuánto vale? Eso es fundamental, eso es lo que yo tengo que saber siempre. En X igual a 0, el Y igual a 0, ¿cuánto vale mi I? Para que yo pueda sacar el phi. ¿Me pueden decir eso? 5,1. ¿Pero por qué? ¿De dónde salió eso? Sí, tenés toda la razón. Yo pensaba que alguien me iba a decir 0. Yo pensaba que me iban a decir, bueno, si toda esta gráfica está hecha en X igual a 0 y acá se ve que en Y igual a 0, en tiempo igual a 0, ¿no es 0 esto? Pregunto yo. Yo pensé que era cero, por eso hace rato le había preguntado que si el phi no sería cero también. Está bien, está bien. Lo que pasa es que a mí me ha faltado para responderte bien el contexto de la pregunta. Pero, a ver, si todo, y vos sí tenés razón en esto, a ver, para esto tipo como regla, en vez de hacerse todo, si podríamos decir esto como regla. Yo lo voy a escribir con otro color. Si en X igual a 0 y en T igual a 0 el I me da 0, bueno, yo les puedo asegurar que el phi le va a dar 0. Sí, eso es cierto. Ahora, ¿se cumple eso? En esta gráfica, ¿se cumple esto? Que fíjense que toda esta gráfica por enunciado está hecha en X igual a 0. Y acá se lee T, busco acá, es el T igual a 0. En T igual a 0, en X igual a 0, en T igual a 0, ¿el I es 0? ¿Sí o no? Alguien se me ha dicho que no, que me ha dado el valor. Quizá, ¿quién que ha dicho que era 5,1? Yo, Keren. ¿Quieren? ¿Por qué vos decís que es 5,1? ¿Quieren? Que tenés toda la razón, es 5,1. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo la gráfica de la velocidad y lo que nos pide es la de la posición. Entonces, al integrarla nos va a quedar una coseno. La coseno parte de una, De la de amplitud. una, Claro, claro, sí, de la amplitud directamente. claro, 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 claro. Es eso lo que estaba pasando antes. O sea, si uno interpreta que esta es la gráfica, si esta fuera la gráfica de I, está bien, tenés toda la razón. En X igual a 0, en T igual a 0, Y es 0, por lo tanto el signo da 0. Pero no es así. Esta es la gráfica de B. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la gráfica de I? Que por cierto no es posición. I se le llama elongación. Posición es la X. ¿Ah? Cuidado que ya acá hay un cambio importante de lo que se llama, ¿cómo se le llama a la letra esa? Antes siempre le hemos llamado a la X, bueno, en movimiento numérico siempre le hemos podido llamar elongación y también posición. Ahora es solamente la posición. Y la elongación es la Y. Yo tengo que ver cuál es la función. Si esta es la gráfica de velocidad, ¿cuál es la gráfica de la posición? Para mí es así. ¿Se acuerdan que yo creo que el otro día estábamos hablando de si le dan una función? Miren, yo la veo esta función y para mí esta es una función menos c. Yo por lo menos yo lo hago así. Entonces, bueno, lo que yo le decía, ¿cómo era la gráfica de la aceleración? La aceleración es la derivada y la derivada de menos seno es menos coseno, ¿verdad? ¿Y cómo sería la gráfica de la posición? Que Coseno. que sería simplemente un coseno. eh, que sería simplemente un coseno. Yo le decía también el otro día que yo muchas veces utilizo la reglita, a mí algunas veces me puede resultar más fácil sacarla de la aceleración y decir que la posición tiene que ser exactamente la opuesta, o sea, cambiada únicamente el signo. Si la aceleración es menos coseno, la posición será un coseno.
porque la derivada de coseno es menos seno. Y yo la veo esta gráfica y esta es una gráfica de un menos seno. Eso tiene que ver con la interpretación matemática del problema. Si ustedes a esta función no la identifican como una menos seno, nunca pueden resolver el problema. O sea, siempre van a estar en algún momento tanteando y bueno, diciendo, bueno, espero que sea así, pero no estoy seguro. En cambio, cuando uno ya la ve a la gráfica y la identifica esta como una menos seno, dice, bueno, pero la coseno derivada es una menos seno. Entonces ya dice, entonces la derivada, la posición tiene que ser una gráfica de este tipo. Tiene que, se ha hecho mal en algún lugar. No. Bueno, ya sé en qué tomar. Se puede borrar por el otro. Qué maravilla. Acá en este punto, este está justito en el máximo. Este está. Y cuando esto llega al máximo, esta era que estaba acá en el cero. Entonces, esto es lo que uno sabe. Entonces esto, que sería así, o sea, mejor dicho, si esto fuese así, el phi sería cero. Pero la realidad es que esto no es así. La realidad es que toda esta gráfica está hecha en x igual a 0 y en el tiempo 0 la elongación, la y, es igual a a. Y entonces eso es lo que tengo que llevar acá para de ahí sacar el phi. Y lo hacemos de esta manera. Hay dos maneras nomás de hacer, en general hay dos. Estos son los dos casos típicos. O es 0 o es a. Es 0, a o menos a. Tres casos típicos, digamos. El seno de 2pi, 0, menos 0. Bueno, acá me voy a detener un momento para preguntarles si de verdad están entendiendo qué es lo que yo estoy haciendo acá. Estoy llevando todos estos datos, estoy reemplazando la x por 0, la t por 0 y la y por a. Por eso la y la reemplazo por a. Cuando a esta t la reemplazo por 0, todo este término me queda 0. Cuando la x la reemplazo por 0, todo este término me queda 0. Y es por eso que me está quedando así. O sea, 0 menos 0, 0. 0 por 2pi, todo esto me va a quedar 0. O sea, y esta a que está multiplicando pasa dividiendo, y a dividido en a es de 1. Y me va a quedar el seno únicamente del ángulo. Entonces, de ahí yo saco que esto es el arcoseno. Y esto yo les recomiendo, chicos, que ya directamente se lo acuerden, entonces no utilicen calculadora, o lo tienen en una tablita. El ángulo cuyo seno me da 1 es pi sobre 2. Y con eso ya encuentran el único valor que les faltaba encontrar para escribir la ecuación de la onda que se propaga hacia la derecha y que cumple toda esta función. Entonces la onda tiene que tener esta condición. La amplitud, y ahora sí buscamos cuál era el valor de la amplitud. 5,1 metros por el seno. Y acá lo podemos escribir de distintas maneras. 2pi. A mí siempre me gusta trabajarlo con números enteros. Y el periodo son 16 segundos. Voy a ponerte 16 menos la longitud de onda es 1,6. Bueno, eso lo podría pasar quizá a fracción y todo lo demás, pero... A ver, ¿saben cómo pasar 1,6 a fracción? En fracción. ¿Cómo sería 1,6 en fracción? 16 décimos. Muy bien, 16 décimos. Entonces, acá es x dividido en lambda
que son 16, perdón, 16 décimos, ¿verdad? Que simplificado también sería así. 8 quintos, le saco la mitad, entonces sería como un 8 acá, y un 5 acá. Y el pi sobre 2, que es lo que acabamos de encontrar en el punto anterior. Para decirle otra forma más, y alguien diría, esto también, otra manera más, sí, bueno. En realidad es transforma el 1,6 en... Pero bueno, una de las tantas maneras más que le pueden dar esto. También lo hubieran podido hacer más cortito, dividido en x sobre 1,6. ¿No? También podría haber sido así. O multiplicado, o sea, o también 1 sobre 1,6, no sé cuánto da 1 sobre 1,6. Me voy a calcular. Bueno, entonces me da 0,625. Entonces este término, en vez de escribir esto, también hubiéramos podido escribir 0,625x. De tantas formas posibles. O sea, hay muchas y diversas maneras que se hubiera podido escribir eso, ¿no? Y todas esas tienen que estar presentes porque yo ya les digo, yo lo estoy haciendo así. Algunas veces lo hago poniendo números abajo, otras veces poniendo el número inverso arriba, bueno, nunca lo he hecho como acá, como 5x sobre 8, eso nunca lo hice, pero capaz que algún otro profesor sí lo hizo de esa manera, ¿no? ¿Se entendió esto, chicos? ¿O de pronto se perdieron más y ya no saben qué pensar de la vida? 8x sobre... A ver. Capaz que tienes razón, a ver. No. A ver, Agostina me dice si sería así o si sería 8x sobre 5. ¿Mm? ¿Qué pregunta? ¿Es de una manera o es de otra? O si me lo dan así, supongamos que me lo dan así. A ver, lo voy a correr un poquito más esto para abajo, para tener más hojas. Y supongamos con que le dan a ustedes esto. Les dicen así, qué sé yo, una expresión, seno de 2pi, paréntesis, t menos t sobre 0,2. No lo voy a poner así. Yo le voy a dar así a 5t menos, como dicen acá, 8x sobre 5. ¿No? Bueno, ahora estoy inventando otro problema y de paso vamos a ver si es como dice, hago o no. Si acá, de este primer término, obviamente acá hay un 2pi también afuera, ¿eh? Porque, ¿qué sacamos de acá? ¿Qué podemos sacar de esta parte? El periodo. Sí, y lo que es más fácil, ¿qué es directamente ese 5? Lo que yo les Omega. decía. No, ese 5 no. La, la frecuencia. Ese 5 es la frecuencia. Eso es lo que es más inmediato. Ese 5 es la frecuencia. También, o sea, tenés diversas maneras de hacerlo. ¿Eh? Muchas veces lo más entendible es hacerlo por parte. Es decir, ese término de 5t equivale al t sobre t. Entonces de acá yo despejo cuánto vale el periodo. Para eso, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar esta t que está dividiendo, lo voy a pasar por acá multiplicando 5t sobre t grande, sobre t mayúscula, y después
a esta 5t que está multiplicando, la paso dividiendo y se me cancela esta t con esta t y me queda por acá un quinto. Y un quinto, bueno, un quinto de segundo. Eso es el periodo. Pero la frecuencia es 1 sobre el periodo. O sea que son los 5 Hz. Yo el otro día les decía, cuando está un número dividiendo al t, ese número es el periodo. Cuando está un número multiplicando al t, ese número es la frecuencia, porque la frecuencia es la inversa del periodo. Con la x no sucede lo mismo. Si hay un número que está dividiendo, si es x dividido en 4, obviamente que está el 2pi ya afuera sacado del factor común, bla, 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 y acá les puedo garantizar que la longitud de onda es 4, está bien. Pero si hay un número que está multiplicando a la x, no, ya no les puedo decir nada. No es como acá, no es como aquí. Acá hay una magnitud, que es el periodo cuando está multiplicando, y la magnitud inversa, que es la frecuencia cuando está dividiendo, y la frecuencia cuando está multiplicando. Acá, este 5 no tiene un nombre particular. Yo a esto lo tendría que hacer por el mismo camino, o en mi caso, digamos, como en la matemática, yo ya sé que si está multiplicando en 5, yo sé que esto es también así. Esto es lo mismo que x dividido en un quinto. Entonces, para mí, este 5 yo lo leo directamente como un quinto, y es la longitud de onda. ¿Mm? Pero eso tiene que ver con la matemática que uno ya maneja. No sé si hay alguien que quiere entrar. No, era de otra cosa. A ver, vamos con esto. ¿Cuánto vale la longitud de onda? Tendríamos que hacer el mismo coso. 8x sobre 5 es igual a x sobre lambda. ¿Mm? Queremos saber cuánto vale lambda. Y este lambda que está dividiendo, lo paso multiplicando. Acá está la x. Y ahora, estos son 8 quinto y la x acá. Obviamente, esta x se me cancela con esta x. Y lambda es 1 sobre 8 quintos. Y que acá si lo hacen como fracción, si recuerdan esto como lo han visto seguramente en la primaria, 1 dividido en 8 quintos, este por este va acá arriba, este por este y este va acá abajo, entonces lambda es igual a 5 octavos en metro, ¿no? Bueno, y 5 octavos lo podemos pasar a números decimales. Hacemos 5 dividido en 8. 5 dividido en 8. Y esto me da 0,625 metros. Entonces fíjense que no es lo que corresponde, porque nosotros sabemos por enunciado que el lambda es 1,6. Entonces esto no puede ser, ¿no? No era así.
Me estaba confundiendo con respecto a qué era lo que estábamos haciendo. Entonces no es 8x sobre 5, ¿ves? Porque acá yo lo he hecho con 8x sobre 5 y el lambda me quedó de 0,625. Y no, es de esta manera. Bueno, chicos, eso también es una de las... Yo ya sé que ustedes se equivocan siempre con esto, entonces eso va a figurar entre las opciones equivocadas en el multiple choice, porque así es como se hace un multiple choice. Uno dice, bueno, a los alumnos siempre se equivocan acá y despejan mal. A ver, yo lo voy a despejar mal y ese valor que calculo, bueno, ese lo voy a poner como una opción. No está la opción, uno calcula la opción correcta y después uno inventa números al tuntún. No, 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 no. Así no se hace bien un multiple choice. Multiple choice uno dice, bueno, acá generalmente se equivocan en esto. Yo lo voy a calcular mal, como ellos generalmente lo calculan así mal, y le voy a poner ese resultado. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún otro problema más que quieren que haga? Creo que esto último quedó medio confuso. ¿No más preguntas, chicos? Profe, el 14B, no entiendo la parte del enunciado. 14b. Supongo que no. Bueno, eso tiene que ver con una parte de la teoría que dice que cuando... A ver, ya te hago algún dibujito que sea más o menos representativo. ¿Qué pasa cuando una onda pasa de un medio a otro? Yo te puedo decir dos cosas. Eh, por ejemplo, ustedes ya han visto que la velocidad de propagación es la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para cambiar la velocidad de propagación de una onda? Y bueno, esto es relativamente fácil. Por un lado, tengo una cuerda gruesa, eso implica que su densidad lineal va a ser alta, y a continuación, chapada, pero así, saco una cuerda de densidad lineal más cortita. Bueno, a ver, esta cuerda tiene que estar tensa en los extremos. Bueno, la tensión tendrá que ser la misma porque es la misma cuerda. La tensión tendrá que ser la misma porque es la misma cuerda, pero cambia la densidad lineal. Acá la densidad lineal es más grande, pero es más grande, pero está dividiendo. Entonces el cociente va a ser más chico y la raíz cuadrada de algo más chico también me va a dar algo más chico. Entonces quiere decir que acá la onda se va a propagar con una velocidad de propagación que va a ser menor que la velocidad de propagación en este otro medio. Acá la onda se va a propagar con distintas velocidades de propagación. Por otro lado, nosotros sabemos que la velocidad de propagación es el producto entre la longitud de onda y la frecuencia. Pero hay algo muy importante cuando una onda pasa de un medio a otro medio. Cuando una onda pasa de un medio a otro medio, sí o sí, lo que conserva es su frecuencia. La frecuencia de la onda acá, en este medio con gran densidad lineal, es la misma frecuencia de la onda acá. Y eso determina qué pasa con la longitud de onda. Porque fíjense, si despejamos de acá, la longitud de onda va a ser, ¿cómo sería esto? La velocidad de propagación
sobre la frecuencia. Entonces, como la frecuencia es la misma, donde hay mayor velocidad de propagación, también va a tener mayor longitud de onda. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo dibujo una onda, lo que le está sucediendo acá a una onda, sería más o menos algo así. Ay, qué horrible que me está saliendo el dibujo. Ay, perdón. Pasa que no me ha dado. ¿Mm? Mayor velocidad de propagación, como tengo la misma frecuencia, me da mayor longitud de onda, pero la misma frecuencia. Y eso es básicamente lo que te dice el problema 14. O sea, vos con el dato de la primera onda averiguas la frecuencia en ese primer medio, que es la misma frecuencia en el segundo medio. Ellos te dan cuánto vale la velocidad de propagación en el segundo medio y con eso sacas la longitud de onda en el segundo medio. Pero este problema es, no creo que tengas problemas así en el autoevaluativo, pero sí hay problemas así en el examen final. Porque es un problema con que involucra bastante teoría, hay que saber bastantes conceptos, hay que entender esta parte, sobre todo lo que te acabo de explicar, como para poder resolverlo bien. ¿Alguna otra pregunta?